Bueno, buenas tardes. Estamos inaugurando este módulo 4. También decíamos que nos parece mentira ya haber transitado todo lo que caminamos, las 12 clases, haber pasado ya bastante el módulo 3, que un poco es el pivot entre el inicio y el final de esta materia, de la primera parte de la materia de teoría para nosotros. En este módulo nosotros hablamos de la construcción de la mirada. Estamos convencidos de que todos tenemos una visión del mundo, pero de lo que se trata cuando decimos construir la mirada es de mirar al mundo con ojos de arquitecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este módulo vamos a trabajar con 6 artistas, con 6 arquitectos que han hecho los museos para estos 6 artistas. De alguna manera vamos a alimentar esto, ¿no? de arte, arquitectura, vamos a empezarle a dar unidad a la arquitectura al lado del arte. Porque lo que es muy notable es cómo los arquitectos, tanto Pablo Beitía, con la obra de Sul Solar, José Luis Serre, con la Fundación para Miró, Aranda, Pigén y Vilalta con el museo, el primer premio del concurso del Museo de Pierre Soulages, Mario Botta con la obra de Jean Pingelli, Renzo Piano con la obra de Paul Klee, y Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky con esa especie de pirámide que hicieron para la fundación de Rufino Tamayo. Marcel Duchamp, ustedes después van a poder ir googleando de quién se trata, nos dice que contra toda opinión no son los pintores, sino los espectadores quienes hacen los cuadros. Entonces se llama, a esto lo define con la frase esta de ver para ver. Es así como Le Corbusier, cuando empieza a hacer su viaje a Oriente, que es la fuente de inspiración y de conocimiento principal que él tiene cuando quiere ser arquitecto, empieza sacando fotografías y después se da cuenta que la fotografía le va poniendo como un techo a su conocimiento y empieza a dibujar, porque en la medida en que va dibujando, va colaborando en va armando esa construcción de la mirada que él tiene que ir forjando. Él no nace arquitecto, él se hace arquitecto. Obviamente que tiene una gran inclinación, tiene una gran sensibilidad. Es más, él en realidad quería ser pintor, pero termina siendo arquitecto. Cuando nosotros hablamos de mirada, hablamos que la mirada tiende a unir las cosas. Eso es un trabajo que hace la mente, que no lo hace a nivel consciente, ¿no? Es un trabajo que hace la mente que no es fácil racionalizar. Uno, para racionalizar, para ponerle razón a esto, tiene que entender la parte entera, para después ir viendo cómo se construyen las partes. Hay 2 formas de observar el universo. Si uno va a todas las letras que faltan y las que quedaron sueltas, desperdigadas ahí al lado, habla exactamente de eso mismo, que hay 2 formas de observar el universo. La visión analítica, que es la acumulación de las partes, la acumulación de los componentes, o la visión holística. El mundo es una sola cosa que es indivisible. La arquitectura mezcla ambos planteamientos. Es analítica, porque necesita poder construir, y es holística. Para el espectador o el usuario, la obra es única, no es la suma de las partes, ¿no? Uno ve el Duomo de Florencia como una obra única, no la ve como la suma de todas las partecitas del detalle de lo que nos aparece allí. Gordon Cullen también nos ayuda en esto de la construcción de la mirada. Yo aquí lo único que hice fue poner un poco más grande por temor a que no vieran lo que él anota en su librito de paisaje urbano, un librito que es de una extrema utilidad, tiene una enorme sencillez y nos hace pensar en las cosas de
prácticamente todos los días, ¿no? El deambular de uno al otro extremo del plano, a paso uniforme, produce una secuencia de revelaciones que han quedado plasmadas en esta serie de dibujos. Cada momento del recorrido es iluminado por una serie de súbitos contrastes que producen impacto en la retina y que dan vida al plano. Vamos a abordar este módulo, ya lo dijimos, a partir de la obra de 6 arquitectos inspirados en la obra de 6 artistas para los que les realizaron sus museos. Pero vamos a trabajar a su vez en pares. Hemos decidido, en vez de tener el apuro por estudiar estas 6 obras, qué sé yo, no, vamos a ir de a poco, vamos a conocer este par de arquitectos y este par de obras de artistas, porque yo creo que en realidad lo que es importante en estas obras en particular es cómo el arquitecto supo interpretar al artista. Y eso fue a través de adentrarse en su obra. Así que un poco la propuesta es esa. En primer lugar, va a aparecer Sul Solar haciendo pareja con Jean Tinguely, ¿no? Son artistas que han marcado sus tiempos distintos, pero tiempos al fin. Sul Solar se ubica acá en lo que era su casa, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se hace el museo, ese es el corte, el perfil de la ciudad, y lo que se define en negro, y lo que aparece en blanco es la casa, una antigua casa de las tipo chorizo, muy cortita, de manera tal que es el propio perfil de la ciudad el que define por dónde habrá que tomar la luz para iluminar este museo. Como ustedes ven por fuera, tiene una fachada continua, mantiene prácticamente la fachada, solamente se agranda el vano en un punto, y en realidad el arquitecto lo que entiende es un poco la idea que tenía Sul Solar. El teatro era el museo era un teatro, era un punto de encuentro donde poder hacer representaciones de todo tipo. Estamos frente a un artista muy particular y que él siempre pregonó esa idea de que el día que se hiciera un museo de él quería estar en un lugar donde donde poder concentrar el máximo de gente. Y acá hicimos esta asociación entre la obra esta de Sul Solar, ¿no? De los muros biombos y la interpretación que hace Pablo Beitia respecto de esa obra y con la obra de arquitectura, ¿no? Esta es la obra, la búsqueda de la luz. Recuerden el perfil de la ciudad, era una ciudad que en realidad era muy difícil encontrar la luz, creo que fue el gran desafío al que le dio una respuesta excelente desde la arquitectura, Pablo Beitia. Y acá aparece que es interesante entrar en la vida de este artista, porque este es un artista que ha inventado juegos, que ha inventado idiomas, que ha inventado cartas, que ha inventado... No daba nada por hecho, ¿no? Entonces inventa, entre las cosas que inventa, inventa el panjuego, y hay un literato como es Leopoldo Marechal, que define el panjuego como el juego total, o el juego por esencia y excelencia. Muchas veces dice, al oír las explicaciones que nos daba Sul en su tentativa de enseñarnos las reglas de aquel juego increíble, me preguntaba yo qué metafísica razón lo había alcanzado a su empresa lúdica. Ustedes saben que, además, el propio Sul Solar cambiaba las reglas del juego cada vez que tenía que jugar el juego. O sea, era la sorpresa, en definitiva, lo que terminaba de definir el panjuego. Y después, bueno, en ese momento Buenos Aires estaba la cultura en plena ebullición, ¿no? Y aparecían estas amistades de Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, bueno, Sul Solar.
Y acá aparece ligado, casi que uno no sabe si el cuadro vino después del poema de Borges o el poema, la suma de Borges, vino a partir del cuadro. Ahí se los dejo para que lo disfruten. Cada uno de los signos que aparecen en la en la grafía hecha por Sul Solar, tienen de alguna manera la representación en la obra en la poesía de Borges. El otro que le va a hacer par a Sul Solar, o a Pablo Beitía, que tenía el gran desafío de la ciudad, es el Museo Parayan Tinguely, que Mario Botta hace para un artista que en realidad junta toda esa chatarra y hace estas piezas extraordinarias, ¿no? Mucho de arte cinético, mucho de arte que cambia, mucho arte que hace el movimiento, la esencia. La implantación de este museo es un espacio más abierto, ¿no? En la ciudad, al borde del río, aparece ese terreno, ¿no?, que acompaña en su lado más largo el curso del río, y está en el encuentro del terreno con el puente, que cruza de un lado a otro la ciudad esta en Suiza. Entonces Mario Botta lo que hace es liberar el parque y concentra, ¿no?, libera el parque y concentra el edificio en una de las puntas. A su vez el edificio empieza a funcionar como lo que pone fuelle a la ciudad, que tiene esa autopista que definida por este puente, ¿no? Entonces acá aparece en la decisión frente a este gran terreno, la decisión es armar acá un frente para un poco dar coto, ¿no?, y darle respuesta a esa ruta, y liberar el parque para el otro lado. Esta es la manera en que el arquitecto decide proteger la obra prácticamente respecto de esa autopista, y esta es la manera que el arquitecto acompaña a partir de esta lonja vidriada, acompaña el curso del río. De alguna manera la obra pasa a convertirse en un paseo, ¿no? Uno va paseando a partir de la obra. Yo ahora no me voy a adentrar mucho en las obras, pero sí me interesa presentar el panorama general del artista, el arquitecto, el arte y la arquitectura. Un poco de eso tenemos que ir hablando. Acá aparece otro par, está definido por Joan Miró, y el museo que le hace para la Fundación Miró, que le hace su amigo José Luis Serre y Paul Pi, y el museo que hace Renzo Piano para este artista. Parece una de las obras comprometidas de Miró, ¿no? Esta tela quemada que hace alusión a la irrupción del franquismo en España, y esta luz de luna que rescata la obra de Klimt, que parece que está permanentemente jugando, ¿no?, con el arte, pero en realidad están permanentemente transmitiendo significados también. Bueno, en el Montjuïc, en Barcelona, en ese bosque, digamos, ¿no?, en la montañita del Montjuïc arriba, es el lugar para localizar la fundación, y Serre lo que hace es un patio, ¿no? Serre hace un patio, engloba el patio y define un recorrido. En realidad, cuando aparece el patio, casi que el recorrido se hace solo. Desprende alguno de los volúmenes que tienen un uso particular, le asigna un uso particular, pero en definitiva lo que hace es definir un recorrido. El tema del recorrido en los museos es un tema clave. Los museos se recorren, se va conociendo la obra a partir de ir caminando el museo. Y el museo que expone con mucha claridad el gran desafío que supone la iluminación. Ustedes vieron que las obras, las pinturas, sobre todo, no pueden estar expuestas al rayo del sol directo porque deteriora profundamente
la calidad de la pintura. Entonces aparecen toda una serie de lucarnas, que es por donde traga la luz el museo para evitar ese maltrato, digámoslo así, que el sol les da a las pinturas. Una de las fuentes, la fuente Mercurio de Calder, otro artista muy, muy interesante, que también, ¿no? Mercurio es el material que usan para las armas, todo este momento está muy imbuido, ¿no? Por las guerras mundiales, todo va teniendo un segundo significado. A veces no hay que ver ni las obras de arte ni las obras de arquitectura y quedarse en el me gusta o no me gusta, eso es totalmente relativo, ¿no? Acá lo importante es entender, no si me gusta o no, no, no tratar de buscar lo que a mí me gusta o no, sino tratar de entender lo que el arquitecto pensó para hacer lo que hizo. Estas obras de alguna manera son obras que enseñan, que a nosotros nos gusta mostrarlas, porque son obras de las cuales todos podemos aprender. Este es el interior de este museo, fíjense el efecto ese de la luz al que hacíamos alusión. Acá aparece el patio, y acá el arquitecto recupera la terraza, ¿no? Como un lugar para exposición, como un lugar de contemplación de Barcelona, y va jugando permanentemente, ¿no? Entre las obras escultóricas que Miró hace y las visiones de la ciudad, va enmarcando las visiones de la ciudad. Y acá aparece, bueno, esta luz de luna de Paul Klee, y ahí aparece el gesto del arquitecto, tratando de entender, ¿no? Cómo era la dinámica de la obra de un artista extraordinario como es Klee, y dar respuesta a partir de la arquitectura, que es su disciplina, a la realización de un museo que también fue escuela. Ahí aparece, bueno, el plano de situación, y acá va a aparecer el lugar, otra vez, estamos a la vera de una autopista, la manera en que esto va a aparecer para piano es que en la definición de que Klee no merece un museo sino un paisaje. Cuando conocí el lugar, dice el arquitecto, lo miré como una escultura de tierra, entonces debía trabajar en ella como un campesino, ¿no? Y ahí aparecen los rollos de alfalfa seguramente, y todo lo que fue la inspiración. ¿Sí? Ahí definió, van a tener tiempo de estudiar, ¿no? Qué es lo que va en cada cosa, dónde van el hall, el auditorio, los talleres de arte, también es un lugar, ¿no? de educación, no solamente de exposición, donde aparecen las exposiciones y el centro de investigación y administración. Eso es lo que él imaginó, la escultura en la tierra prácticamente, y esta es la manera en que la arquitectura, el arquitecto, en este caso un excelente arquitecto italiano como es Renzo Piano, da respuesta al programa y a los requerimientos, ¿no? De un artista tan extraordinario como es Klee, que tiene esas obras muy pequeñas. Aparece un auditorio también, está pensado como centro de cultura, ¿no? Y acá les comparto unas fotos que Agustín Alisa sacó en su visita a la obra y que son bastante originales, tiene ángulos de visión que no aparecen muy fotografiados, ¿no? No obstante, en Google, si ustedes cuando googleen y busquen información y datos, van a ver que tiene increíble la cantidad de fotos, ¿no? Ahí están los talleres y estos lugares donde los chicos hacen y experimentan y prueban y arman. Y ese es el paisaje, ¿no? El paisaje que el arquitecto hace para Paul Klee.
Esta es una de las otras que nos gustaba mucho usar cuando estaba Esbarra, le gustaba mucho usar, que es Sinbad el marino, en la interpretación de que Sinbad está en las tinieblas y que la luz está en el fondo del mar. Entonces lo que va haciendo es ir descubriendo o ir controlando las amenazas, lo que aparece en el fondo del mar, para poder andar. Cada uno puede hacer la interpretación que quiere. La mía es esa. Y el último par que tenemos es la obra de Pierre Soulages y la obra de Rufino Tamayo. Fíjense lo contrastante, lo diferente que es la obra de uno y otro, y a lo mejor los mensajes que traducen no son tan distintos. Pierre Soulages es un especialista en esto, ¿no? En pinturas totalmente abstractas que se valen de signos caligráficos. Está definido como el pintor del negro, un color y el no color. O sea, aparecen todas las texturas, ¿no? Que empiezan a cobrar importancia en la medida en que es lo que va definiendo la luz y la sombra en la obra. Bueno, van a tener para ver y para divertirse también bastante, ¿no? Un día en enero de 1979, mientras yo pintaba, el color había invadido el lienzo. Y acá aparece un rojo, ¿no? Un carmesí, jugando con el negro. Cuando hay que hacer el museo, se llama un concurso, y son estos 3 arquitectos españoles que luego ganan el premio Pritzker, los que ganan el concurso con esta obra, que es una obra hermosísima. Fíjense cómo juegan el contraste de la ciudad vieja y la arquitectura de lo nuevo, cómo va generando la calle, va siendo la pasante, que es la que me permite acceder al museo. Y después aparece la obra de Rufino Tamayo en México, en el bosque. Rufino Tamayo dona el Museo de Arte Moderno, que es que vamos a ver, y el Museo de Antropología para México. Acá tienen, bueno, esta es prácticamente una obra que Abraham Sabludowski y Teodoro González de León, los arquitectos la definen en el corte. Es muy, muy mexicana. Va a ser un placer cuando ustedes puedan recorrerla. Va trabajando estas mesetas, ¿no? Estas plataformas y mesetas, como el texto ese, que después lo vamos a subir para que lo lean, de John Hudson, justamente, que es un texto que se inspira a partir de las pirámides, Chichén Itzá y eso, interiores y exteriores, y este tremendo juego de luz y de sombras que aparecen en este museo. Y después les vamos a hacer una sugerencia que tiene que ver con esta serie, ¿no? Arte del diseño abstract, que en una primera edición trabaja sobre 8 artistas diferentes, todos ellos, que hacen temas distintos, ¿no? Hay un arquitecto, hay un diseñador de Nike, hay una diseñadora gráfica, hay un ilustrador, un fotógrafo, ¿no? Un diseñador de automóviles, una diseñadora de interiores. Y acá vamos a tomar 2, que son, en realidad a mí me impactó muchísimo. Si tienen oportunidad, véanlo. Este es el diseñador, es arquitecto además, ¿no? El diseñador de las zapatillas de Nike para Michael Jordan.
Él a partir, él cuenta en este documental, son cortos los documentales, vale la pena, se pueden ver. Él cuenta que en realidad una lesión que él tiene cuando está estudiando en la universidad, él para poder estudiar en la universidad necesitaba hacer deporte. Vieron que en Estados Unidos son becados como estudiantes de la universidad aquellos que tienen aptitudes para los deportes. Entonces él era deportista becado, que era lo que le permitía estudiar arquitectura. ¿Qué pasa? Se lesiona. ¿Vieron? Diría Horacio, apareció el cisne negro. Entonces, a partir de ahí, él empieza a hacer una larguísima rehabilitación y empieza a estudiar qué es lo que tiene que pasar con el calzado, pero él pensando en su tema, ¿no? Y bueno, es así como termina diseñando las zapatillas para Michael Jordan, ¿no? En este caso el modelo número 6. Exclusivamente trabaja para eso. Pero es muy interesante cómo él cuenta, cómo él da vuelta a una situación adversa, podría decirse, y se convierte, y reconvierte, ¿no? su vocación. Y después Paula Scher, que es una gran diseñadora gráfica, que es la que de alguna manera le pone la gráfica, o le ha puesto la gráfica a la ciudad de Nueva York, nada más y nada menos, que son esas ciudades que tienen que manejar con el impacto visual fuertemente, por eso hablamos de la construcción de la mirada, ¿no? Acá hay una construcción y hay un entendimiento de cómo se construye la mirada, y ella en sus ratos libres desarrolla lo que ven al fondo, que es el viejo oficio de su padre, que era dibujar planos. Entonces ella en sus ratos libres, no cuando tiene la oficina atendiendo al Lincoln Center o al Metrobús de Nueva York, no, en sus ratos libres su terapia es hacer esto, que termina siendo también una obra gráfica de arte de potencia. Nosotros cuando queremos hablar de América del Sur, nos ayuda muchísimo este dibujo de Joaquín Torres García. Y fíjense qué sencillo que es y qué profundo es a la vez, ¿no? Casi que parece el dibujo de un niño, y lo único que hizo, no, bueno, aparentemente, ¿no? Es dar vuelta el mapa del continente. Y con esa acción, ¿no? Y ese dibujo, y lo que aparece por arriba y por debajo del mar, y el sol y la luna y las estrellas, y el polo sur que va al norte, y el ecuador que queda abajo, atravesando bueno, con esa acción nos hace ver, es un concepto la acción, ¿no? Nos hace ver el mundo con otra mirada. Ninguno de estos gestos son inocentes. Todos estos arquitectos supieron interpretar perfectamente la obra de arte y el mensaje que transmitían los artistas, y eso fue lo que se hizo. Bueno, por mi parte, acá terminamos la charla esta que queríamos tener. Horacio, calculo que vas a sumar tu reflexión. Acá lo que tienen que hacer, a tomarse el tiempo para estudiar, yo les diría las 6 obras, porque lo interesante lo van a dejar, son 6 obras y son 6 artistas. Son 6 ciudades, ¿no? 6 lugares, y por comparación y por similitud también van a poder ir armando sus propias reflexiones. Pero siempre se trata de esto, ¿no? De buscar el modo en que miro, en que construyo mi manera de mirar. De eso se trata este módulo. Después la práctica, que no los presione la práctica. Estudien bien las obras, compártanlas con sus compañeros, expónganselas al resto de los compañeros y después desarrollen una lámina donde sintetizan todo eso. Tenemos 3 semanas para desarrollar el tema. Sí, cuando nosotros
pensamos la importancia de este módulo. Creo que es en el curso de ingreso, cuando empezamos la primera charla, empezamos con ese tema, con el ojito. En realidad, empezar a ver el mundo con ojos de arquitectos es un poco el inicio del camino, y es algo que se va generando y se va aprendiendo todos los días. Todos los días va a ser, es un aprendizaje eh, que no se termina nunca. Pero me parece muy importante lo que hicimos en este módulo de poner los pintores, porque, a ver, el mundo con ojos de arquitecto uno puede ver toda la complejidad del mundo, ver lo social, lo tecnológico, lo político, lo económico, lo filosófico. Eso es el ojo del arquitecto mirando toda esa complejidad. Pero en este módulo específicamente, el arte visual, que es una parte del mundo, y el arquitecto no le puede ser indiferente a educar la mirada y la educación que el arte visual genera en el arquitecto. El arte visual genera educación en todos. Ahí recién Verónica mostró a Joaquín Torres García. Y Joaquín Torres García, en un momento, porque necesitaba mantener, creo que tenía como 5 hijos, pobre, y no vendía los cuadros, y entonces él le sacaba de los cuadros unas formas que él generaba en el cuadro, y a los hijos les hacía juguetes de madera. Y bueno, y después él se dio cuenta que los podía fabricar, y bueno, se fue a Nueva York, fundó una fábrica de juguetes, después se fundió, bueno, pero cómo su visión del mundo, con ojos de artista, lo llevó a sacar de esa abstracción del cuadro, y empezó a darle vida a esos objetos de madera que son hermosos los juguetes. Y me parece que esa visión estética del mundo, que es la que está detrás de estos pintores. Yo les recomiendo disfrutar las obras de arte que hoy podemos, gracias a Internet, podemos entrar casi a toda la colección de Paul Klee, casi a toda la colección de Rufino Tamayo, y disfrutarlo, empezar a ver, porque a diferencia de una planta de arquitectura, tiene muchas interpretaciones un cuadro, y eso educa enormemente la mirada de las artes plásticas y la fusión de las artes plásticas, las esculturas de, de Tanguy, o los dibujos de Miró, o esas máquinas que también en cierta manera insinúa Jules Solar. Así que me parece que es un lindo módulo, y como decía recién Verónica, disfrútenlo. Por un lado, no es necesario hoy empezar ya a entender las obras, pero sí empezar a ver las pinturas y entender el mensaje que hay detrás de todas esas obras de arte, el color, la textura, la forma. Me parece que esa educación de la mirada en relación a las artes visuales me parece que es importantísimo. Aprovechen este módulo, porque no sé si del resto de la carrera van a poder tener la oportunidad de tener obras o analizar obras de arte de esta manera, así que bueno, disfruten el módulo. Nosotros hace un rato decíamos en teoría 2, que la verdad estamos muy conformes cómo están trabajando los docentes, los estudiantes, y bueno, ya estamos, ya pasamos la mitad de la materia, y estamos ya en la recta final, y además este módulo es muy divertido. Estamos dando museos también en teoría 2, así que estamos dando 6 y 6, o sea que estamos 12 museos, así que si en algún momento tienen ganas, los invito a chusmear los museos que estamos dando en teoría 2 también. Bueno, por mí nada más, que tengan una linda tarde y nos vemos. Magnífico.